Voy a tener que seguir en otro video porque no sé por qué se cortó el video anterior. Bueno, ya habíamos terminado con los lados, vamos a ir ahora a los ángulos. Puedo decidir con cuál empezar. Yo voy a empezar con el ángulo B. Si tenemos en cuenta las propiedades y los teoremas para poder sacarlo, podríamos usar la propiedad porque sirve para sacar un ángulo, pero teníamos que tener los otros dos ángulos. Y en este ejemplo sigo teniendo el valor de un ángulo todavía. Entonces no podríamos utilizar la propiedad de ángulos interiores. Vamos a ver el teorema del seno, que sí sirve para sacar un ángulo, pero tenemos que tener siempre los lados opuestos a esos ángulos que voy a poner. Entonces veamos si se puede aplicar. Nosotros dijimos que queremos sacar el ángulo B. Entonces, si esta va a ser mi incógnita, el lado opuesto lo tengo que conocer. Y sí, lo conozco. Y lo otro que tengo que usar es otro lado con otro ángulo opuesto. Hasta acá tenemos este lado, pero no tengo su ángulo opuesto. Tenemos el lado BC porque es el que acabamos de sacar. Y también tengo su ángulo opuesto, que es el ángulo A, que al pasarlo al sistema sexagesimal nos quedó 48 grados. Entonces sí podríamos utilizar el teorema del seno con los datos que tenemos. Lo que pasa en estos tipos de triángulos oblicuo-ángulos es que sí o sí voy a tener que ir usando los datos que ya saqué, porque si no los uso llega un momento en que no puedo aplicar nada más. A diferencia de los triángulos rectángulos que yo les aconsejaba que siempre resolvieran utilizando los datos que yo les daba de entrada porque esos eran los que estaban bien. Acá voy a tener que utilizar sí o sí lo que ya saqué, así que vayan teniendo cuidado de sacarlos bien. Por lo tanto, vamos a poder usar el teorema del seno porque tengo cada uno de los lados con sus ángulos opuestos, teniendo en cuenta que el que quiero sacar el ángulo es el B. Entonces, si quiero sacar el ángulo opuesto B, voy a empezar arriba escribiendo su lado opuesto. Entonces voy a escribir 5 sobre el seno del ángulo opuesto, que lo voy a dejar como B porque es la incógnita, tiene que ser igual a otro lado con otro ángulo opuesto, que acá sí tengo que tener los dos datos, sí o sí, porque la incógnita ya la tengo acá. Y los otros dos datos que sí o sí tengo con respecto al lado y ángulo opuesto es el lado BC, que es el que sacamos recién, 5,21, y el seno entonces del ángulo opuesto a este lado, que sería A, que es 48 grados. Al ser una proporción, se resuelve aplicando la propiedad fundamental. La propiedad fundamental dice que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Dicho de otra forma más sencilla, es la multiplicación cruzada. Entonces multiplicamos 5 por seno de 48 es igual a 5,21 por el seno del ángulo B. Quedaría de esta manera: 5 por seno de 48 es igual a 5,21 por seno del ángulo B. Al ser una multiplicación no importa el orden, puedo primero poner seno de B y después multiplicarlo por 5,21, eso no cambia. Al ser nuestra incógnita el ángulo, este 5,21 que está multiplicando pasa dividiendo al otro miembro y todo esto lo puedo resolver junto en la calculadora. Llego a este número. Como estamos todavía dentro del ejercicio, estamos haciendo procedimientos para llegar al cálculo final, consideremos hasta 4 cifras. Este 1 lo puedo redondear por lo que después viene un 9. Entonces quedaría 0,7132. Sigo despejando el ángulo B. Para despejarlo y dejarlo solo, tengo que pasar el seno al otro miembro. Y esto también ya lo habíamos visto en los triángulos rectángulos. Cuando la razón trigonométrica pasa al otro miembro sola, porque estoy despejando el ángulo, pasa elevado a la menos 1. En este caso va a pasar seno a la menos 1 o se le puede decir arcoseno. Primero escribo el seno a la menos 1 y después bajo el número que ya teníamos. Y esto, para escribirlo en la calculadora, era con el Shift, para que aparezca el seno a la menos 1. Entonces con esa tecla de Shift y la tecla de Sin aparece el seno a la menos 1 y seguido, sin poner ninguna operación, escribimos el número que teníamos. Ponemos igual y como tenemos que sacar un ángulo, hay que
tener cuidado acá que este valor obtenido tiene que ser un ángulo. Entonces apretamos la tecla para el sistema sexagesimal de grados, minutos y segundos, y ojo al escribirlo, esto sería 45 grados, 29 minutos, 45 segundos. No hace falta poner los decimales en los segundos. Y de esta manera ya tenemos el ángulo B. Ahora nos faltaría sacar el ángulo C. Veamos con lo que teníamos en la teoría. La propiedad de ángulos interiores sirve para calcular un ángulo cuando conozco los otros dos. Es decir, que ahora puedo aplicar la propiedad porque ahora sí conozco los otros dos ángulos. Y como les decía recién, en este tipo de triángulos sí o sí voy a tener que usar los datos que voy sacando. Si no, no voy a poder agregar más datos conocidos a lo que ya tengo. Aplico acá la propiedad. La suma de los tres ángulos interiores tiene que ser igual a 180. Reemplazo por los datos. El A vale 48 grados, el B es el que acabamos de sacar. Acuérdense de utilizar minutos y segundos, no dejen solamente en grados. Es lo que me dio la calculadora, lo tengo que escribir. Y el ángulo C, como es el que quiero sacar, se deja igual. Despejo el ángulo C. Entonces el 180 queda igual y estos dos ángulos van a pasar restando. Y todo eso se escribe en la calculadora así tal cual está. Tengo que escribir 180 grados menos 48 grados menos 45 grados, 29 minutos, otra vez la misma tecla, por más que la calculadora se escribe en grados, 45 segundos, apretando otra vez la tecla. Quiere decir que el ángulo C vale 86 grados, 30 minutos, 15 segundos. Y de esta manera hemos sacado el valor del ángulo C y así ya tenemos todos los valores conocidos con respecto a los ángulos y todos los valores conocidos con respecto a los lados. Quiere decir que hemos resuelto este triángulo oblicuo ángulo.